Hoy, nos vamos a transportar a un momento fascinante de la historia del pueblo de Israel, una historia que es mucho más que solo una parte de la Biblia. Es acerca de la fe, la obediencia, los milagros y la superación ante desafíos aparentemente imposibles. A veces, en la vida, nos encontramos con situaciones que parecen insuperables, con problemas tan grandes que nos hacen sentir pequeños e impotentes. Pero así como los israelitas, enfrentándose a los muros de Jericó, estamos llamados a confiar en algo más grande que nosotros mismos, a creer que, incluso ante las dificultades, hay un plan que trasciende nuestra comprensión. A veces, la solución no está en nuestra fuerza, sino en nuestra fe y en la confianza de que, con la dirección correcta, todo es posible. Pero antes de continuar con el video, una preguntita, ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, la historia de la conquista de Jericó, cuando Dios guió al pueblo de Israel a cruzar un río que se abrió ante ellos y a conquistar una ciudad que parecía invencible. Vamos a entrar en este relato con nuestros corazones y mentes abiertos, tratando de entender cómo ese pueblo enfrentó lo imposible y cómo nosotros, hoy, podemos aprender de esa experiencia. Era un día tranquilo, pero lleno de gran expectativa, cuando el pueblo de Israel se preparaba para dar un nuevo paso en su viaje. Estaban acampados a orillas del río Jordán, una gran barrera que los separaba de la tierra prometida. Ante ellos, estaba la ciudad de Jericó, con sus imponentes murallas que parecían infranqueables. Para muchos, esa ciudad era un obstáculo imposible de vencer. Pero Dios tenía un plan. Josué, el líder escogido por Dios después de la muerte de Moisés, recibió una instrucción divina clara y poderosa. Dios le dijo que, así como estuvo con Moisés, ahora estaría con Josué, y todos sabrían que el Señor estaba con ellos. La primera orden que Josué dio fue que el pueblo se preparara y se purificara, porque grandes maravillas estaban a punto de suceder. Dios dio instrucciones claras para que el arca de la alianza fuera llevada por los sacerdotes, al frente del pueblo. Era el símbolo de la presencia de Dios entre los israelitas. Los sacerdotes debían caminar hasta el río Jordán y, cuando sus pies tocara el agua, el milagro ocurriría. El agua del río se detendría, formando una pared, y todo el pueblo de Israel podría cruzar en seco. Ahora, imaginen a los israelitas, en su campamento, observando mientras los sacerdotes se acercaban al río. Sabían que las aguas del Jordán estaban desbordadas en esa época, haciendo imposible la travesía. ¿Sería un milagro o un gran error? Tal vez muchos dudaban, pero la fe del pueblo estaba a punto de ser probada de manera poderosa. Cuando los sacerdotes pisaron las aguas del río, algo extraordinario sucedió. El agua, que parecía ser un obstáculo infranqueable, se dividió. El río dejó de fluir, formando una pared de agua y creando un camino seco por donde los israelitas pudieron cruzar. Imaginemos la escena: hombres, mujeres, niños, camellos y hasta el ganado cruzando por el lecho seco del río, sin que una gota de agua los tocara. Cruzaron el Jordán con una certeza en el corazón: Dios estaba con ellos, y nada podría detener su camino. Pero el milagro no terminó allí. Cuando el pueblo ya había cruzado al otro lado, Dios pidió a Josué que escogiera a 12 hombres, uno de cada tribu, para que tomaran una piedra del lecho del río, el lugar donde los sacerdotes se habían detenido. Josué, obediente, hizo lo que Dios le ordenó y colocó las 12 piedras como un memorial para que, en el futuro, las generaciones siguientes preguntaran qué representaban esas piedras. La respuesta sería clara: fue aquí donde Dios hizo el milagro de abrir las aguas del Jordán para que su pueblo cruzara. Mientras tanto, las aguas del río volvieron a su curso normal tan pronto como los sacerdotes pisaron la tierra firme. Fue como si el milagro hubiera sido presenciado por todos, pero ahora el pueblo sabía: Dios había actuado de forma sobrenatural a su favor. Después de cruzar el Jordán, los israelitas celebraron la Pascua, un símbolo de la liberación y la alianza con Dios.
por primera vez, comieron los frutos de la tierra de Canaán, y el maná, que durante años los había alimentado en el desierto, dejó de caer. Era el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que el pueblo tendría que vivir por fe, confiando en que Dios proveería para sus necesidades. Pero había una ciudad ante ellos, Jericó. Una ciudad rodeada por grandes murallas, con puertas fuertemente cerradas, donde nadie entraba ni salía. Los habitantes de Jericó estaban aterrados, sabían de la llegada de los israelitas y temían por sus vidas. ¿Pero qué harían los israelitas? ¿Cómo conquistarían una ciudad tan bien protegida? Una noche, Josué estaba cerca de Jericó, observando la ciudad. Sabía que se acercaba una gran batalla. De repente, vio a un hombre delante de él, con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre respondió, ni de uno ni de otro, soy el comandante del ejército del Señor. Josué, inmediatamente, se postró en adoración. El hombre, con autoridad, le dijo a Josué que ese lugar era santo, y que debía quitarse las sandalias. Dios estaba hablando directamente con Josué, diciéndole que Jericó ya estaba entregada en manos del pueblo de Israel, pero que debían seguir sus instrucciones para conquistar la ciudad. Dios dio a Josué un plan estratégico sorprendente. Los israelitas deberían marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Solo los sacerdotes tocando las trompetas y el arca de la alianza deberían ser escuchados. Nada de gritos ni de combate. El 7º día, sin embargo, la estrategia cambiaría. Marcharían alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, todos debían gritar. Imaginen lo que pensaban los habitantes de Jericó al ver esto suceder. Observaban a los israelitas marchar en silencio, día tras día, sin saber qué estaba pasando. Era extraño, una táctica poco común, pero la obediencia del pueblo de Israel estaba siendo probada. Llegó el 7º día, y los israelitas marcharon 7 veces alrededor de Jericó. Cuando dieron la última vuelta, Josué ordenó que todos gritaran. Y fue en ese momento cuando ocurrió el milagro final, un terremoto sacudió la tierra, y las inmensas murallas de Jericó cayeron, desplomándose ante los ojos asombrados de los soldados y del pueblo de Israel. Las murallas que parecían impenetrables desaparecieron, y el pueblo de Israel avanzó y tomó la ciudad. Jericó fue destruida, pero una mujer, Rahab, que había ayudado a los espías israelitas, fue salvada, así como su familia. Sin embargo, Dios había dado una orden clara: nada de la ciudad debía ser tomado para sí. Todo lo que fuera valioso, como el oro y la plata, debía ser consagrado al Señor. Pero, lamentablemente, un hombre desobedeció esa orden y tomó para sí algunas riquezas. Esto trajo una gran calamidad sobre Israel, mostrando la importancia de la obediencia completa a Dios. La ciudad de Jericó fue destruida, pero el plan de Dios para Israel apenas comenzaba. La ciudad, símbolo de la resistencia y del pecado, fue derrumbada, y Dios mostró, una vez más, que Él es capaz de hacer lo imposible cuando confiamos en su palabra y seguimos sus instrucciones. Jericó se convirtió en un memorial de la fidelidad de Dios y de la importancia de seguir sus caminos. Esta historia nos enseña que, con Dios, incluso los mayores obstáculos pueden ser vencidos, que sus promesas son fieles y verdaderas, y que nuestra obediencia es la clave para recibir sus bendiciones. Que podamos aprender a confiar, obedecer y creer que, con Dios, todo es posible. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima. Imagina la escena, una tierra llena de conflictos, donde reyes se enfrentan, naciones se dividen y el pueblo de Dios camina, guiado por Josué, con promesas divinas y un propósito claro. Pero entre todas estas batallas y reinos en guerra, hay un momento crucial que muestra el poder y la fidelidad de Dios como nunca antes. Una historia que comienza con traición,
miedo y desesperación, pero que termina con victoria y la certeza de que, con Dios a nuestro lado, no hay fuerza que pueda derrotarnos. Hoy hablaremos sobre la batalla que Josué libró contra 5 reyes cananeos, la batalla en la que el sol se detuvo en el cielo y el pueblo de Dios vio, una vez más, que Él lucha por nosotros. Pero antes de continuar con el video, una preguntita, ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. En esa época, el rey Adonisedec de Jerusalén escuchó una noticia que lo hizo temblar. La ciudad de Ai había sido destruida por los israelitas, y los gabaonitas, que hasta entonces eran enemigos de Israel, habían hecho un tratado de paz con Josué. Gabaón no era una ciudad cualquiera, era una ciudad poderosa, más fuerte que Ai, y esta alianza con Israel fue vista como una gran traición. Adonisedec, temiendo que esta alianza fuera el comienzo de una conquista aún mayor, decidió actuar. Envió mensajeros a los otros reyes cananeos de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, y les pidió que se unieran a él para destruir Gabaón. Aceptaron, con una determinación feroz, si los gabaonitas estaban con los israelitas, debían ser destruidos. 5 reyes marcharon con sus ejércitos hacia Gabaón, listos para atacar. Pero los gabaonitas, sabiendo que estaban en gran peligro, no perdieron tiempo y corrieron hacia Josué, pidiendo ayuda desesperadamente. Dijeron, Josué, por favor, ven a salvarnos. 5 reyes están unidos contra nosotros, y su ejército es mucho mayor que el nuestro. No nos abandones, necesitamos tu ayuda. Josué, en su corazón, sabía que no podía dejar atrás a sus nuevos aliados. Sin embargo, recordó algo fundamental: antes de actuar, necesitaba consultar a Dios. Así que Josué se inclinó ante Dios y pidió orientación. Dios respondió con una palabra firme y reconfortante: Ve, Josué. No temas, porque yo he entregado esos reyes en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. Con esta promesa divina, Josué se levantó y preparó su ejército. No perdió tiempo. Esa noche, el ejército de Israel marchó hacia Gabaón, avanzando silenciosamente, con el corazón lleno de fe. No tenían duda de que estaban siguiendo la dirección de Dios, y Él estaba con ellos. Cuando llegaron a Gabaón, al amanecer, los israelitas atacaron por sorpresa. Fue una batalla feroz, pero algo extraordinario sucedió. Dios, en su soberanía, hizo que el ejército enemigo se llenara de pánico. Comenzaron a huir, atónitos, sin saber qué hacer ante el poder de Dios que se manifestaba en medio de su pueblo. Son más que nosotros. Estamos perdidos, gritaban los cananeos mientras huían. Pero Dios no se detuvo ahí. Para mostrar aún más su poder, envió una tormenta de granizo tan fuerte que mató a más enemigos de los que los israelitas pudieron matar con sus espadas. La victoria de Israel estaba siendo asegurada, pero había algo que Josué sabía: la batalla no podría terminar mientras los enemigos siguieran escapando. Entonces, Josué, con la autoridad dada por Dios, hizo un pedido audaz: Sol, detente en Gabaón. Luna, quédate en Ajalón. Y, milagrosamente, el sol se detuvo en el cielo. No se movió, y la batalla continuó, todo un día más, hasta que todos los enemigos fueron derrotados. Nunca antes en la historia hubo un día como ese, en que Dios escuchó y atendió la orden de un hombre. La confianza de Josué estaba plenamente en Dios, y Dios honró esa fe. Cuando los 5 reyes se dieron cuenta de que estaban siendo derrotados, huyeron y se escondieron en una cueva en Maquedá. Josué, sabiendo dónde estaban, dio la orden para que los soldados pusieran piedras en la entrada de la cueva y la vigilaran, mientras él continuaba la caza de los otros enemigos. No se permitiría que ninguno escapara. Cuando todos los demás enemigos fueron derrotados, Josué fue hasta la cueva, hizo retirar las piedras de la entrada y trajo a los 5 reyes delante de su ejército. Con valentía,
Josué ordenó que sus comandantes pisaran los cuellos de los reyes derrotados. Eso era una demostración pública de la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. Luego, Josué hizo que los reyes fueran colgados en árboles, dejándolos allí hasta el final del día, como una señal clara de que ya no habría resistencia a la voluntad de Dios. Al final, los cuerpos fueron retirados y arrojados nuevamente a la cueva donde se habían escondido, con piedras puestas en la entrada, para que nadie olvidara el poder de Dios. La victoria de Israel no terminó ahí. Josué y su ejército avanzaron aún más, conquistando la tierra sur de Canaán. Ciudades como Maquedá, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir fueron tomadas, y todos los reyes de estas ciudades fueron derrotados de la misma manera. La tierra de Canaán, desde el desierto de Cades hasta Gabaón, fue conquistada en un solo movimiento, todo bajo el liderazgo de Josué, pero con la mano de Dios guiando cada paso. Esta historia no trata solo de un ejército guerrero o una batalla épica. Habla sobre la fidelidad de Dios y sobre cuánto está dispuesto a luchar por su pueblo. Cuando el Señor está con nosotros, no hay ejército, no hay enemigo, no hay dificultad que pueda vencernos. Como Josué, podemos confiar en que, incluso frente a los mayores desafíos, Dios nos dará la victoria. Él lucha por nosotros, y su poder no conoce límites. A veces, nuestras batallas pueden parecer insuperables. Podemos sentirnos rodeados por enemigos que no entendemos y que parecen más fuertes de lo que somos. Pero recuerda, al igual que Josué, tenemos un Dios que va adelante de nosotros, que nos guía y nos fortalece. Él es fiel para cumplir sus promesas y darnos la victoria, tal como lo hizo con Josué y con Israel. ¿Y qué puedes aprender de esta historia? Que, en todo lo que enfrentamos, no estamos solos. Cuando confiamos en Dios y seguimos su dirección, Él nos da la fuerza, el coraje y los recursos necesarios para vencer, no importa el tamaño de la batalla. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber hacia dónde ir, frente a las dificultades de la vida? ¿Has enfrentado momentos de dolor y desesperación en los que parecía que ya no había esperanza? Ruth, una mujer que enfrentó grandes pérdidas y desafíos, nos muestra que, incluso en las horas más oscuras, Dios tiene un plan de restauración. Hoy veremos cómo la fe, la fidelidad y el coraje pueden transformar nuestra vida, tal como transformaron la de Ruth. Si estás pasando por un momento difícil, este video es para ti. Descubramos juntos que, incluso cuando todo parece perdido, la solución está en las manos de Dios, y Él tiene algo increíble reservado para quienes confían en Él. Pero antes de continuar con el video, una pequeña pregunta. ¿Ya revisaste si estás suscrito al canal? Siéntete libre de comprobarlo, porque en los próximos videos hay mucho contenido bueno por venir. La historia que vamos a contar hoy trata sobre fidelidad, coraje y el maravilloso plan de Dios. Es una historia que ocurre en la antigua tierra de Israel, pero que nos deja lecciones que aún resuenan con nosotros hoy. Es la historia de Ruth y Noemí, dos mujeres que, incluso en medio del dolor y la desesperación, eligieron confiar en el Señor y seguir adelante. La historia comienza con Noemí y su familia. Ella estaba casada con Elimelech, un hombre de Belén, y juntos tuvieron dos hijos, Malón y Cuelión. Sin embargo, ocurrió un gran problema. Una hambruna severa azotó la tierra de Israel, y, en busca de alimento, Elimelech tomó una decisión difícil. Decidió que su familia debía dejar Belén, su ciudad natal, y viajar a Moab, un país extranjero. No fue un viaje fácil, pero con los hijos pequeños emprendieron el camino. No sabían que esa decisión de dejar la tierra prometida, la tierra de sus antepasados, marcaría el inicio de una jornada de grandes desafíos. Allí en Moab, las cosas no salieron como esperaban.
Primero, Elimelech murió. Ahora, Noemí, una mujer viuda, se encontraba sola con sus 2 hijos. Intentaron seguir adelante y, con el tiempo, los hijos de Noemí crecieron y se casaron con mujeres moabitas. Malón se casó con Ruth y Cuelión con Orfa. Todo parecía encaminarse, hasta que, trágicamente, los 2 hijos también murieron, dejando a Noemí con sus 2 nueras, ambas viudas y sin ningún sustento. ¿Puedes imaginar el dolor de Noemí? Había perdido a su esposo y a sus hijos. Ya no le quedaba nadie. En ese tiempo, una mujer viuda era extremadamente vulnerable. Sin el apoyo de un esposo o hijos, dependía de la ayuda de los parientes o incluso de la buena voluntad de otros. Noemí lo sabía y empezó a pensar en qué sería lo mejor para ella y sus nueras. Al fin y al cabo, ¿qué podían hacer ellas ahora, solas, en una tierra extranjera? Fue entonces cuando Noemí tomó una decisión. Decidió regresar a Belén, su ciudad natal, donde tal vez podría encontrar algún apoyo. Sabía que allí había parientes y quizás una oportunidad de sobrevivir. Entonces reunió a sus nueras y con un corazón pesado les dijo: «Soy viuda, al igual que ustedes. Regresaré a mi tierra y buscaré sustento entre mis parientes. Para ustedes sería mejor volver a sus casas, para que puedan casarse de nuevo y encontrar un nuevo futuro». Orfa entonces tomó la decisión de regresar a la casa de sus padres. Se despidió de Noemí y ambas mujeres se abrazaron, llorando amargamente. Noemí, con el dolor en su corazón, comprendió que su nuera necesitaba seguir su camino. Pero Ruth, la otra nuera, hizo algo sorprendente. Ruth no quería marcharse, ya había tomado su decisión. Se acercó a Noemí y pronunció palabras que, hasta hoy, son uno de los mayores ejemplos de fidelidad que nos da la Biblia. No insistas en que te deje o me aparte de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue severamente si algo, aparte de la muerte, me separa de ti. Ruth estaba decidida. No regresaría. Seguiría a Noemí, sin importar lo que sucediera. Esto no era solo una promesa de lealtad, sino una profunda expresión de confianza y fe en el Dios de Israel, a quien Ruth aún no conocía completamente, pero deseaba seguir. ¡Qué fe tan impresionante!, ¿verdad? Entonces, ambas mujeres viajaron juntas a Belén. Al llegar, hubo un gran alboroto entre los habitantes del lugar. Se sorprendieron al ver a Noemí de regreso y muchos preguntaron cómo estaba. Noemí, sin embargo, no se sentía como antes. No quería que la llamaran Noemí, que significa agradable o dulce, porque para ella la vida se había vuelto amarga. Por eso pidió que la llamaran Mara, que significa amarga. Era como si sintiera que toda la bondad de su vida le había sido arrebatada. Ahora Ruth y Noemí estaban en Belén y la cosecha de cebada estaba comenzando. Ruth, queriendo ayudar a su suegra, decidió salir a los campos a recoger las espigas de cebada que caían durante la cosecha. Sabía que no podía pedir mucho, pero esperaba que algún buen samaritano la ayudara. Y fue entonces cuando entró en el campo de un hombre llamado Buz. Buz era un hombre rico y respetado, pero también pariente de Noemí. Aunque él aún no sabía cómo su vida y la de Ruth estaban a punto de entrelazarse de manera divina. Boaz notó a Ruth y preguntó a sus trabajadores quién era ella. Cuando supo que era la mujer moabita que había venido con Noemí, se impresionó con su historia de fidelidad. Escuchó cómo Ruth había dejado su tierra, su familia y sus dioses para seguir a Noemí. Al ver su situación, la trató con gran bondad. Boaz le dijo a Ruth: «Quédate aquí en este campo, junto con mis siervas,
y no vayas a otro lugar. Yo te protegeré y te daré agua y comida cuando lo necesite. Ruth, sorprendida por su amabilidad, preguntó: ¿por qué me tratas con tanta bondad, siendo yo una extranjera? Y Boaz respondió: he oído todo lo que has hecho por Noemí, y cómo has sido fiel a ella. Que el Señor te recompense por ello. La generosidad de Boaz no terminó ahí. Durante el almuerzo, la invitó a comer junto con sus siervos, y cuando Ruth volvió al trabajo, dio órdenes a sus trabajadores para que dejaran caer más espigas de cebada para que ella pudiera recogerlas. Al final del día, Ruth regresó a casa con una gran cantidad de cebada. Noemí se maravilló al ver lo que su nuera había conseguido y preguntó dónde había trabajado. Cuando Ruth contó la historia, Noemí exclamó: bendito sea Dios, Él te ha bendecido, Ruth, y has encontrado favor en la casa de Boaz, nuestro pariente cercano. Entonces Noemí le explicó a Ruth algo muy importante en la cultura hebrea: el concepto de redentor. Era un pariente cercano que debía cuidar de una viuda y ayudar a preservar la línea familiar. Boaz era ese pariente, y Noemí sabía que él era la persona indicada para cuidar de Ruth. Ruth continuó trabajando en los campos de Boaz, y con el tiempo, Boaz se enamoró de ella. Vio en Ruth no solo una mujer bondadosa, sino también a una mujer virtuosa. Consciente de su deber como redentor, Boaz decidió pedir a Ruth en matrimonio. Ella aceptó, y fue un momento de gran alegría para ambas mujeres. Así, Ruth y Boaz se casaron, y juntos tuvieron un hijo llamado Obed. Obed, a su vez, fue padre de Jesé, quien fue padre de David, el gran rey de Israel. De esta manera, Ruth, una mujer moabita, entró en la línea genealógica de David, y a través de David, en la genealogía de Jesucristo. ¡Wow! ¿No es una historia increíble? La fidelidad de Ruth fue honrada, y Dios la usó de una manera que ella jamás habría imaginado. Esta historia nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan. Él utiliza la fidelidad, el valor y la confianza en su camino para hacer grandes cosas. Al igual que Ruth, todos podemos confiar en que Dios honra a aquellos que permanecen fieles sin importar las dificultades que enfrenten. Él transforma el dolor en alegría, el llanto en risas, y nunca nos abandona. ¿Y qué lección podemos sacar de todo esto? Si mantenemos nuestros corazones firmes en la fe y decidimos seguir a Dios, Él hará algo grandioso, no solo por nosotros, sino también a través de nosotros, para cumplir su plan. Si te gustó esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal para más contenido. Hasta la próxima.